Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Nosotros amanecimos hoy con una nueva denuncia. Esa nueva denuncia se hace a través de una auditoría que se realiza y lo hace la Contraloría General de la República. La entidad que ha sido auditada es la Autoridad Portuaria Dominicana. Ustedes vieron ayer el documento que entregó a la pesca Guido Gómez Mazara, que habla de los deslices, de las indelicadezas que se cometieron durante la gestión de Víctor Gómez Casanova, exdirector de la Autoridad Portuaria. El periodo que ellos examinan en esa auditoría, con toda la autoridad que tiene el Ministerio de la Contraloría General de la República, comprende desde el 1 de agosto del año 2016 hasta agosto del año 2020. Y ahí hicieron toda una revisión de todos los contratos, de los pagos, de las nóminas, de los presupuestos, de los estados financieros, de las cuentas por cobrar. Todo eso fue auditado y eso arrojó un informe. Y en ese informe, señores, hay hallazgos que son una joya. Ya se han denunciado, lo hizo en el día de ayer Alicia Ortega a través de su espacio. Lo hizo también Guido Gómez Mazara, que fue el que fue y depositó esto, que es la auditoría de la Contraloría. Pero yo creo que vamos nosotros también a detallar y vamos a colgar el documento, por supuesto, de auditoría aquí en esta transmisión. Pero vamos a observar algunos elementos que destaca la Contraloría General de la República, de la que ya se produjo incluso una reacción de Víctor Gómez Casanova, hablando de supuesta auditoría. Esto es un documento oficial y bueno, si es supuesto o no, entonces ya será ante la pesca que tendrá que hacer las aclaratorias del lugar. De momento, ese documento dice que un total de 333 personas que estaban dentro de la nómina regular y que no asistían a trabajar, según informaciones que ellos se les suministró precisamente el Departamento de Recursos Humanos, pagaban 168 millones de pesos. Eso es como parte de la nominilla, de la nómina paralela que tenían ellos funcionando a través de la Autoridad Portuaria. Ahí se confirmó, dicen ellos, vía telefónica, que los nombres de quienes hacían esos cheques nunca cobraban esos pagos. O sea, que los pagos eran cobrados por otras personas. Significa que en el caso de la Autoridad Portuaria, denunciado por esta auditoría que realiza la Contraloría General de la República y depositada por Guido ante la pesca, tenían un modus operandi muy parecido a lo que se denunció en el caso Coral, precisamente con lo que se supone, se presume, hacía el equipo, ¿verdad?, de Adán Cáceres y su grupo y compartes en prisión precisamente preventiva por el mismo caso, y era que las personas aparecían con unos salarios, sin embargo, en muchos de esos casos apenas cobraban un 10% de lo que estaba asignado, porque la otra parte, bueno, pues iba a las garras de quienes tenían el control de todo eso, y esa forma de operar parece que también era muy socorrida en el caso de la Autoridad Portuaria. Así es que en la auditoría que se hace a la nómina se observan esas dos nominillas, una que era pagada por nómina normal de los empleados de la entidad y otra que era una nómina que solo se registraban como servicios prestados con salarios que oscilaban entre 85,000 y 12,000 pesos. La Contraloría también habla y da todos los detalles respecto a estas informaciones de la relación de personas que retiraban los cheques de las nominillas que no eran precisamente los que estaban registrados. Por ejemplo, a modo de ejemplo, aunque no vamos a mencionar todos los nombres en este caso, porque ya les dije, les vamos a dejar colgado el documento. Por ejemplo, de las personas que retiraban los cheques de las nóminas, aparecen los nombres de Andrés Antonio Martínez Valdés, de César Aristide Castro Piña, de Daniel Guerrero, en fin. No podemos leer todos esos nombres porque imagínense ustedes, se nos haría bastante larga, pero bueno. El tema y el capítulo del consumo de la tarjeta de crédito que en algún momento nosotros habíamos referido en estas mismas transmisiones y que tienen que ver con la suma de $10,000 mensuales. Óiganme, para un funcionario $10,000 mensuales más 700,000 pesos de viático, sumado a esto también su salario,
Eso, cuando revisan los consumos de esas tarjetas de crédito asignadas al director general de la autoridad portuaria, en este caso Víctor Gómez Casanova, era un monto mensual de 150,000 pesos y de $10,000 en el periodo del 16, por supuesto, hasta el 2020 en el que se hace esta auditoría. Y esos consumos que no están sustentados en los documentos correspondientes a los vouchers o a la factura, viola la resolución 4114 en su párrafo 3 de la Dirección de Impuestos. El consumo de la tarjeta de crédito te la detalla perfectamente también la auditoría que fue presentada ante la PETCA, y ahí se detectan otras retenciones y otras acumulaciones por pagar, pagos de interés, pagos de moras en retrasos a la TCS y en la revisión del cálculo y de pago a la tesorería de la Seguridad Social, porque el dinero parece que no alcanzaba para esto. Lo que sí alcanzaba era para que se consumieran cerca de $10,000 mensuales en tarjetas, señores, en restaurantes y restaurantes, que escuchaba Altagracia Salazar hacer un desglose de cuánto se tragaban por día. Óyeme, pero qué glotones eran, pero cuánto comían en una institución que, por supuesto, su naturaleza no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Y mientras ellos gastaban todo ese dinero tragando, bueno, pues la seguridad social se pagaba de manera pírrica. Por tanto, todo esto está tipificado como la mayoría de las infracciones que aquí se comete, de sustracciones, en muchos casos hasta de robo. El pago de la TCS asumido por la Tesorería Nacional, ahí ellos observaron que durante largos meses en agosto del periodo 2020, esa institución acumuló una deuda por cerca de 42 millones, y en la nueva gestión, bueno, pues este pago se hizo debido a que la institución no contaba con los recursos y por tal motivo no podían poner al día la institución esos gastos financieros cubiertos por el Ministerio de Hacienda. Entonces, en este momento, el documento, que cuenta de unas 17 páginas, ¿verdad? Encuentras tú, por ejemplo, unos detalles hermosísimos que tienen que ver con una cantidad de vehículos que fueron sustraídos, y cuenta y detalla que en fecha, por ejemplo, que es la más cerca, en febrero de 2017, la Dirección General de Aduana asigna un vehículo Ford modelo 150 Raptor 218 color rojo. En fecha 9 de junio del 2020, el señor Víctor Gómez Casanova solicita a Bienes Nacionales el descargo, justificando que el vehículo tenía el motor fundido. El asunto es que culminan ellos, ¿verdad?, con la belleza de que la mayoría entonces de esos vehículos, bueno, pues no aparecen, fueron sustraídos en muchos de estos casos. En resumen, la Contraloría General de la República, porque no podemos, repito, ver con todos los detalles el resumen de esta auditoría. En resumen, vamos a ver. Después de realizar las investigaciones, después de analizar las cuentas de la información financiera de la institución en el periodo que ya hemos hablado, se determinó: 1. El pago por concepto de nominilla de 311 millones de pesos en violación al artículo 7, numeral 5 de la ley, del Sistema Nacional de Control Interno. El consumo sin documentación y sin soporte de la tarjeta de crédito corporativa, que también viola varias leyes, la resolución 4114 de la DGI. Los pagos por intereses, mora y recargos en TCS por un monto de 22 millones vayan sumando, en violación a la ley 8701. Pero además, como si esto fuera poco, la evasión a impuestos sobre la renta de 44 millones. Atrévase usted, ciudadano común, ninguno ninguriado, como dice Eduardo Galeano, a quedársele con un peso a impuestos sobre la renta. Pues no, esto se daba el lujo de acumular, y al mejor estilo de César el Abusador, que podía evadir todos los impuestos que le daba la gana. Y entonces esta gente en el pasado gobierno, como este también, no tenían ningún problema. Entonces ahí ya ustedes saben cuáles son los recargos. Estamos hablando de una millonada por esa evasión, 16 millones por evadir
impuestos sobre las rentas, por un monto de 16 millones retenidos por servicios prestados por terceros. Sustracción de parte del señor Víctor Gómez Casanova de los vehículos Ford modelo F-150 Raptor año 2018. Pero también se observó en la auditoría de la Contraloría, señores, que existen armas de fuego que fueron asignadas en las pasadas gestiones que tampoco aparecen ni en los centros espiritistas. Y yo creo que una de las observaciones primeras que tenemos que hacer respecto a todo esto, que no es nuevo y que si yo creo que se hacen auditorías en la mayoría de las instituciones, podemos encontrarnos con situaciones como estas, algunas que probablemente no son ilegales, probablemente, porque esto de los $10,000 mensuales en las tarjetas de crédito y los 700 de viáticos más los sueldos, me parece que no solamente el señor Víctor Gómez Casanova, sino que también habían otros exdirectores de Autoridad Portuaria Dominicana que tranquilamente, ¿verdad?, pues cobraban su dinero, por supuesto, de manera antiética, en un país que tiene tantas complicaciones y tantas limitaciones económicas. Nosotros tenemos detrás todo un tema de la reforma fiscal, porque indiscutiblemente que nosotros tenemos una crisis económica que tenemos que sortear. Esa crisis económica, por supuesto, con la reforma fiscal, que es lo que la gente está hablando, tiene que ser equitativa al momento de que si esa es la única solución respecto, señores, a sectores importantes, a sectores evasores, a que todos puedan pagar los platos rotos respecto a esto y no los sectores más vulnerables. Pero se me ocurre la idea importante en torno a este caso, señor. ¿No sería bueno que se hiciera una revisión de todo lo que se gasta en instituciones como esta con salarios tan ostentosos, ¿verdad? Probablemente no lleguen a como son los salarios en el sector financiero, que son increíblemente grandiosos. Si no, pregúntenle al gobernador del Banco Central. Pero vaya, señores del gobierno, sería interesante que, como ocurría en Autoridad Portuaria Dominicana, se empiecen a hacer algunas revisiones de todos esos gastos y de todos esos privilegios, que es con el dinero nuestro y al que nos quieren cargar con impuestos en medio de una reforma fiscal de la que se tendrá que hilar fino. Pero ese es un objetivo y ese es un elemento importante para que puedan también emanar de esas instituciones recursos en medio de estos salarios ostentosos y de estos beneficios marginales que, como en el caso de Autoridad Portuaria, oye, mantenían a Víctor Gómez Casanova. Si es así, como dice la Contraloría General de la República, bastante gordo y bastante comilón el muchacho. Entonces, yo creo que eso es un elemento importante ahora que nosotros estamos por abocarnos, ¿verdad?, en reformas fiscales y demás para resolver temas de crisis económica que tenemos. Vamos a poner la mirada en puntos como esto, porque la verdad, escándalo aparte que tendrá que investigar la Procuraduría General de la República o la PETCA, a través de la PETCA, el Ministerio Público, ¿verdad?, que ya eso parece que compromete, si se demuestra que es así, la responsabilidad del antiguo director de la Autoridad Portuaria. Aparte de eso, bueno, pero vamos a revisar entonces también los salarios y vamos a revisar los viáticos y los beneficios marginales de instituciones que, como la Autoridad Portuaria Dominicana, les iba demasiado bonito. Señores, vamos a darle like a esta transmisión, vamos a compartirla, opinarla. Por supuesto, vamos a suscribirnos los que no lo han hecho y, por supuesto, háganlo también a través de patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.